Queridos hermanos, en Cristo paz a vosotros. Dios les bendiga nuevamente en este lunes de reflexión. Quisiera que podamos meditar sobre la obra de Jesucristo. Y hoy en día, queridos hermanos, la mayoría de las personas ponen demasiado énfasis solo en lo cruel que fue la muerte de Jesús, y por ello lo representan en una cruz, con un rostro sufriente. Jesús no tuvo la intención, querido hermano, de morir para que nos sintamos o para que pudiera haber en nosotros un sentimiento de lástima por Él, hermano. Más bien lo que Jesús espera es que conquiste Él nuestros corazones. En su gran amor que demostró por nosotros precisamente en esa cruz al morir por cada uno de nosotros, hermanos. Quisiera que veamos el primer libro de Samuel, en el capítulo 17, nos narran una historia, hermanos, y que esto nos va a ayudar a poder ilustrar la obra de Jesucristo por cada uno de nosotros, hermanos. En cierta ocasión, cuenta la palabra, hermanos, que Israel, el pueblo de Dios, hermanos, se vio en la necesidad de librar una batalla contra un pueblo que pretendía conquistarlos. Este pueblo eran los filisteos, hermanos. Se pusieron de acuerdo, se reunieron en un lugar llamado Soco para pelear ahí, hermanos, cada uno por su libertad. Pero ocurrió lo que nadie esperaba. Apareció un guerrero, hermanos. ¿Cuál era el nombre de este guerrero y qué características tenía, hermanos? Bueno, lo que podemos mencionar es que el nombre de este guerrero era Goliat, ¿verdad? Y las características que menciona la palabra es que era un gigante, hermanos, lo cual representaba una amenaza inminente para el pueblo de Dios, hermanos. Porque era, aparte de ser un guerrero preparado para las armas, la estatura, la fuerza, pues generaba preocupación para el pueblo, hermanos. Este hombre los desafía, hermanos, diciéndoles que elijan entre ellos a alguien que pelee contra él, y el que perdiera iba a ser siervo del pueblo que gane. ¿Cuál fue la reacción, hermanos, del ejército del pueblo de Israel ante estas palabras? Bueno, el capítulo 17, versículo 11 del primer libro de Samuel dice de la siguiente manera: oyendo Samuel, hermanos, y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron en su corazón y tuvieron gran miedo, hermanos. ¿Y quién no iba a tener miedo ante las características de aquel que lo estaba retando, hermanos? En ese momento aparece un personaje llamado David, el cual no pertenecía al ejército, pero cierto día llega al campamento de batalla para cumplir un encargo de parte de su padre, hermanos. Y casualmente, hermanos, en ese momento aparece nuevamente el gigante para desafiarlo, para desafiar al pueblo de Israel, hermanos. Y le invito a que vea cuál es la reacción de David, hermanos, ante las palabras del gigante en el versículo 23 al versículo 26 de este mismo capítulo, hermanos. Versículo 23 dice: mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija, y eximirá sus tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces, hermanos, habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán los hombres? ¿Qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? ¿Por qué? ¿Quién es este filisteo incircunciso para provocar a los escuadrones del Dios viviente? La reacción de David, hermanos, es
una reacción de enojo sobre dos aspectos. Uno, el valor que tenía este gigante para retar al pueblo de Israel. Pero dos, también la reacción del pueblo por no hacer nada. Entonces, hermanos, esta historia nos va llevando a una reflexión bastante interesante, hermanos. Cuando Saúl, hermanos, el rey de Israel, sabe de las intenciones de David, lo manda a llamar, hermanos. David está indignado, hermanos, y dispuesto a hacer callar a aquel gigante. Fue a ver al rey y a ofrecerse como voluntario para pelear contra aquel grande filisteo. ¿Qué le parece, hermano? ¿O cómo cree usted que habrá reaccionado el rey ante tal propuesta, hermanos? El versículo 33 dice así: dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Pero vea la respuesta, hermanos, de David en el versículo 45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y él os entregará en nuestras manos. Bueno, esto es como cuando se presenta David ante el filisteo, hermanos. Entonces, con estas palabras, hermanos, David se prepara para dar esta batalla contra Goliat, hermanos. Entonces, lo interesante de esta reflexión, hermanos, es cómo se presenta David. Un muchacho humilde, quizás sin un cuerpo de soldado, de guerrero, únicamente se presenta, hermanos, con dos aspectos, con dos cosas: su vara y su honda, dispuesto a pelear contra el gigante. Y agarra 5 piedras del arroyo, hermanos. El aspecto de David, hermanos, era muy distinto comparado al aspecto de Goliat. Cuando David se acerca al gigante Goliat, es obvio que la reacción iba a ser de burla, hermanos. Con esto, hermanos, podemos decir que hay circunstancias que pudieran superarnos, hermanos. Pero, ¿qué sucede en esta historia? Versículo 49, hermanos, y al versículo 51. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al gigante en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó su rostro sobre la tierra. Así venció David al filisteo, hermanos, al filisteo con una honda y una piedra. Hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Vemos, hermanos, que David se presenta con la confianza de que Dios está con él, y de esta manera vence al gigante, hermanos. El versículo 6 del capítulo 18, hermanos, dice lo siguiente: ¿qué ocurre después de la muerte del gigante? Según este pasaje, dice la palabra, hermanos: aconteció
que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Hubo regocijo, hermanos, hubo fiesta, porque aquel que los amenazaba había sido derrotado por la mano de Dios y por su siervo David, que confió en él y pudo darle la victoria a su pueblo, hermanos. Hagamos esta comparación. Ahora, querido hermano, le invito a meditar sobre esta historia con la historia que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Los seres humanos, hermanos, somos como aquel ejército de Israel. También tenemos un gran enemigo. Eclesiastés 8, versículo 8 dice: no hay hombre que tenga potestad sobre el aliento de vida para poder conservarlo, ni potestad sobre el día de la muerte. Y no valen armas en tal guerra, ni la maldad librará al malvado. El pueblo, los humanos, tenemos también una gran batalla contra un gran enemigo, hermanos: la muerte. Sin embargo, hermanos, la muerte no es lo más trágico que puede tener la humanidad, sino el arma con la cual se abate a la humanidad. Esto es, hermanos, el pecado. Dice 1 Corintios 15:56: porque el aguijón de la muerte es el pecado. El pecado es el arma, hermanos, de la muerte en dos sentidos. Y el primero es, hermanos, porque si no hubiera pecado, no habría muerte. Dicho de otra manera, hermanos, la muerte solo puede ser consecuencia del pecado. Dice Romanos 5:12: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Y la segunda, hermanos, es porque el pecado hace morir lo bueno que Dios puso en el hombre cuando lo creó a su imagen, entorpeciendo su mente y su corazón. Romanos 7, hermanos, versículo 21 al versículo 23, dice de la siguiente manera: así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Pues según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo la otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. De esta manera, hermano, el pecado hace de la vida humana una vida caracterizada por tropiezos, por errores, por desvíos, por depravaciones, por lo cual, hermanos, también genera o se produce una vida de dolor. Y esto, hermanos, hace que surjan muchas preguntas. ¿Hay alguien que pueda hacer algo para revertir esto? ¿Alguien de nosotros, hermanos, ustedes o yo, que pudiéramos vencer el pecado y con ello a la muerte? Hermanos, así como David, Jesús hizo la diferencia, pues fue el primero que venció al pecado. Romanos 8:3 dice: lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Al vencer al pecado, Jesús, hermanos, venció a la muerte, como lo menciona Romanos 6:9. Y sabemos que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él. Bendito sea Dios, hermanos. Al vencer al pecado, garantiza la victoria sobre el pecado a los que deciden creer en él. Hebreos 12:1 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia en la carrera que tenemos por delante.
Su victoria sobre la muerte, querido hermano, asegura el triunfo sobre ella para los que le siguen. Ustedes y yo, hermanos, podemos disfrutar de la victoria que Jesucristo ya realizó sobre el pecado y sobre la muerte. Primera de Corintios 15, 54 al 57 dice de esta manera, hermanos: cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Porque el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús es como aquel David, hermanos, que peleó la batalla por nosotros, para que después todos podamos gozar de una victoria. El pecado, el sufrimiento y la muerte son como aquel gigante ante el cual todo el pueblo estaba atemorizado y sin poder hacer nada. Pero vino Jesús, se hizo uno de nosotros, con un gran amor decidió liberarnos de esta opresión, y así lo hizo, hermanos. ¿Qué pasa entonces con aquellos que pertenecían al pueblo de David? Lo leímos en Samuel 18:6, en su primer libro, hermanos, del gozo que se presenta y que se manifiesta al ver la victoria que David había realizado, hermanos. Pero también, ¿qué pasó con los que estaban de parte del gigante? Esto lo dice 1 de Samuel 17, versículos 52 al versículo 53. Levantándose luego los del pueblo de Israel y los de Judá gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saramín hasta Gat y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon sus campamentos. La pregunta, querido hermano, que podamos realizar en esta tarde: ¿de qué lado deseamos estar? ¿Del lado de los que disfrutaremos, de los que disfrutan la victoria de Jesús, o de aquellos que huyen? Yo te invito, hermano, a que escuchemos la voz de Jesús que nos llama y nos dice: disfruta la victoria que ya te estoy regalando. Dice 1 de Juan 4:4: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Querido hermano, oyente, hermano que me escucha, te hago la invitación a que en esta hora podamos disfrutar la victoria en Jesucristo. Él murió, pero resucitó para darnos esa victoria. No huyamos como aquel que debe, sino gocémonos como aquel que ha triunfado. Te invito a que te acerques a Jesús, a que disfrutes de su amor y de su victoria, porque nada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Querido hermano, que Dios te bendiga y que la paz del Señor sea sobre tu vida y sobre tu familia. Dios te bendiga.